Estamos viendo, básicamente, siguiendo la pista, la presencia del Señor, que significa el tabernáculo en los diferentes escenarios después de haber cruzado el mar, perdón, el río Jordán. Esto quiere decir durante la conquista, posconquista, la época de los jueces y la época de los profetas y los reyes. Esa es la trayectoria que llevamos. ¿Cuál creen ustedes que es el cordón umbilical de toda la historia, de lo que hemos venido viendo? Si uno quiere seguir el guión de una telenovela, se fija en los personajes principales, ¿verdad? ¿Cuál es el personaje principal en esta historia bíblica, en la revelación bíblica? Bienvenido, Francisco, George. Tengo que decir, Claudia Vanessa también acaba de venir. Ustedes tienen que seguir la pista de un personaje. ¿Qué personaje es este? Para entender la historia, ¿verdad? ¿A qué le pondrían atención? ¿O cuál es el personaje principal? Bueno, pues si nos vemos de una forma general, vemos el panorama del Señor Dios, su reino, queriendo mostrar su reino a su creación, y siempre lo ha mostrado a su forma. De hecho, me gustó lo que decía un pastor ahora, ¿verdad? Ustedes no se vean como los personajes bíblicos, como el David que derrotó al gigante, ¿verdad? No, ustedes vean como los soldados cobardes que Dios tuvo misericordia por ustedes. No se vean como Noé que salvó cuatro a su familia, no, véanse como aquellos que se estaban ahogando y había un tema de redención. O sea, si lo vemos de ese panorama, vemos que Dios siempre está queriendo ampliar su reino para con nosotros y redimir gente que nos da, aceptan digamos, si lo damos así, ¿verdad? No, no, que tenés absolutamente toda la razón. Porque el problema que tenemos nosotros con la Biblia, porque así nos enseñaron en la escuela dominical, ¿verdad? Es que tenés la historia de Noé. Entonces, niños, hay que ser como Noé, porque Noé fue obediente. El Señor le pidió que construyera un arca, se tardó tantos años en hacerla, pero fue un hombre obediente. Bueno, ¿y qué hacemos con esa historia cuando Noé se pone bolo? Ah, no, entonces no hay que ser como Noé. Bueno, pero sigamos, hay que ser como David, porque David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre que no tenía un doblez para adorar a otros dioses, era el único Dios. Bueno, ¿qué hacemos con David cuando ¿cómo se llama? Comete adulterio, cuando comete asesinato, cuando le causa un gran daño a una familia, separa a una familia, cuando censa al pueblo y mueren miles de personas por culpa de él. ¿Qué hacemos con eso? El problema es que nosotros hemos creído que esto se trata de moralejas, que es que la moraleja que nos deja la historia de Noé es tal cosa, y la moraleja que nos deja la historia de David es tal cosa, y la moraleja que nos deja Abraham es tal cosa, porque estamos acostumbrados a ver los personajes del elenco, pero no al personaje principal que es el Señor. Bueno, viéndolo así con todo lo que hemos aprendido, decir el personaje principal y absoluto de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero el personaje central en la revelación de Dios al mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y el tema principal es la redención de la humanidad y la restauración de la comunión con nuestro Dios, ¿no? Es decir, el reinicio que Dios va a hacer es para que todos aquellos que perseveremos, que estemos bajo su lealtad, bajo su gobierno, entonces podamos estar en ese gobierno que Él va a establecer acá. Es decir, no es para toda la humanidad. Cuando hablo de la humanidad, hablo de los que vamos a estar, es decir, en la línea de Él. Va más allá. Entonces no es tema de salvación, la salvación es un beneficio. Bienvenida, Beatriz. Es un beneficio de tener, de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor. Entonces, ¿cuál es el tema principal? Que el deseo del corazón de Dios se cumpla
que es el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Y para eso es necesario que su voluntad prevalezca, que Él funja como rey, que Él funja como soberano, que nosotros seamos sus siervos, que estemos bajo su gobierno, que no es un gobierno de yugo, es un gobierno de amor, es un gobierno de compartir. Por eso no nos dice siervos, sino que nos dice hijos, nos llama hijos de Dios, porque no nos ve como empleados, nos ve como parte integral de su familia. Ese es el tema de las Sagradas Escrituras. Y a lo largo y ancho, idas y vueltas, altos y bajos, por más que el hombre peque y haga y deshaga, y está la terquedad santa del Señor de querer establecer su reino en este mundo. Y, y eso es justamente lo que uno ve en las primeras páginas del Antiguo Testamento. Ay, el hombre peca. Entonces dice, el proyecto ya se fue al traste, yo desaparezco, ya. No, no, no. El Señor desde el momento que el hombre falla, toma acción para trazar las líneas, poner en marcha el proyecto que nos llevaría de regreso hasta su presencia, hasta su soberanía, hasta su gobierno, hasta su reino. En esencia se trata del reino de Dios. La salvación es un beneficio. La redención es un beneficio de ese reino. Pero hay mucho más beneficios, ¿verdad? El beneficio de tener paz con Dios, el beneficio de ser bendecido por Dios, el beneficio de... Y la salvación, como nosotros la entendemos, es que cuando nos moramos vamos al cielo. Bueno, sí, después, ¿qué pasa? No es que vamos a estar en el cielo ahí por toda la eternidad. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La ida al cielo es de manera temporal, porque los que mueren en el Señor van a regresar cuando Él venga a establecer su reino. Esa es la promesa de Dios, y que el establecimiento de su reino es aquí en la tierra. O sea, que este mundo material que Él ha creado, que nosotros como seres humanos que Él ha creado, formamos parte integral de ese reino siempre y cuando crucemos el puente por la fe para salir del reino de las tinieblas a través de nuestro Señor Jesucristo y ser trasladados al reino de su luz admirable, al reino celestial. Bueno, creo que estamos todos, ¿verdad? Bienvenida, Jazmín Gómez. Todo bien, hermano. Amén, amén. Bien, vamos a la palabra. Me avisan cuando podamos ver ya la proyección. Ahora vamos a ir tras la pista del tabernáculo o el arca, que es el equivalente, a partir de que ya salimos del periodo de los jueces y ahora estamos en el periodo donde está ese último de los jueces, que es el profeta Samuel. Solo quiero leerles ¿cómo se llama? Es como un sumario, un resumen de la importancia del tabernáculo en la época de la conquista y después de la conquista. Dice, este es un autor ¿cómo se llama? Ya murió, por cierto, murió hace un par de años, pero un legado tremendo en cuanto a lo que es interpretación bíblica, ¿verdad? De lo más profundo que ustedes puedan comprender la palabra del Señor. El tabernáculo desempeñó un papel crucial en la conquista de la tierra prometida, simbolizando la presencia divina y guiando espiritualmente a los israelitas. Estaba asociado con la libertad de Israel de la esclavitud y representaba la presencia continua de Yahvé, o Jehová, entre su pueblo, siendo la nube divina que guiaría a los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida. La conquista era fundamentalmente una guerra santa, una batalla contra las fuerzas de la oscuridad y los enemigos bajo el dominio de dioses hostiles. Que el tabernáculo recordaba constantemente a los israelitas que Dios estaba en medio de ellos, con la esperanza de restaurar lo que se había perdido, su reino, simbolizando que el cielo había regresado a la tierra, porque eso fue lo que ocurrió en el Edén. El cielo y la tierra eran uno solo. Incluso el ángel que guiaba a los israelitas, el ángel de Jehová, llevaba el nombre de Jehová dentro de sí, siendo una forma visible del propio Dios, del propio Jehová, quien personalmente cumplió la promesa de llevar a su pueblo a la tierra prometida. ¿Qué sacamos de este extracto? Varias cosas. La importancia, la relevancia que tiene el tabernáculo,
¿Qué es el tabernáculo? No es simplemente una casa, es la casa de Dios. Es un lugar sagrado, un lugar santo, un lugar desde donde Él reina y gobierna, desde donde Él quiere gobernar y reinar sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre aquellos a quienes ha escogido para hacer su reino en este mundo. Porque ya tiene un reino celestial donde hay millares y millares de seres angelicales y seres potentes que le adoran, que le bendicen, que son leales a Él, que hacen perfectamente y a pie juntillas la voluntad del Señor. Pero aquí en la tierra es el problema, porque Él quiso ese reino en que a este mundo que Él creó, lo quiso también establecer. Llamó a un Adán y a Eva, les puso cuál era la manera de vivir cerca de Él. eh, Les dio la opción de si a la manera de Dios o a la manera del ser humano. Y Adán y Eva optaron por la manera del ser humano y por eso, ¿cómo se llama? Esa es una de las tantas razones por las cuales estamos como estamos en este mundo patas arriba. Pero el Señor sigue en ese proyecto de establecer su reino aquí en la tierra. Lo hemos visto el por qué salva a la humanidad en el arca de Noé. Lo hemos visto cuando llama a su pueblo, cuando llama a Abraham, es un borrón y cuenta nueva. Cuando llama a, ¿cómo se llama?, al pueblo de Egipto para sacarlo hacia la tierra prometida y él habita en medio de ellos en el tabernáculo. Es Dios insistiendo, insistiendo, insistiendo en ese plan que tiene de establecer su reino en medio de nosotros, con todas las dificultades y problemas que eso conlleva, no porque Dios sea problemático, sino que porque los seres humanos somos rebeldes, al igual como han sido rebeldes también los seres espirituales. Hoy vamos a ver un tema que también es importante y es ver ese tabernáculo, porque es, acuérdense, estamos siguiendo la pista de la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Qué hace esa presencia? ¿Cómo convive con nosotros? ¿Qué pasa cuando se rebelan contra esa presencia? ¿Qué pasa cuando ningunean esa presencia? ¿Qué pasa cuando eh, hay deslealtad debido a esa presencia? Esas son de las grandes preguntas que debemos formularnos y hacernos para ver y entender el guión esencial de las Escrituras. El guión esencial de las Escrituras no es que hay que ser como David, es que hay que ser como José, es que hay que ser... esos son personajes del reparto. El personaje principal que hay que seguirle la pista es al Señor. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Aquellos que iban camino de Maús, dice, y de comenzando de la ley de Moisés, Génesis, eso, los profetas y los salmos les dio, les enseñó lo que las escrituras hablaban acerca de él. No de la historia de Noé, la historia de Moisés y la historia de no sé quién y la de Abraham. No es esa la historia que está. Es Dios moviendo las piezas para establecer su reino aquí en la tierra. Veamos esta, como a manera de introducción, lo que pasó en el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Aquí, amados, el arca que había sido arrebatada de las manos de los sacerdotes que la portaban habían sido asesinados y los filisteos la habían tenido, pero ahora el arca había regresado porque les causó tremendos dolores a los filisteos que el arca estuviera ahí en el templo de su Dios, y ahora mejor se la regresaban ¿cómo se llama?, a la tierra de Israel. El primer lugar a donde llegó el arca se llama Bet-Semes, pero los de Bet-Semes quisieron ver qué había dentro del arca. Hay versiones bíblicas que dicen, y lo más probable es que este número sea cierto, que murieron 70 hombres por querer, por ningunear, por ver en poco el arca del pacto, por tenerla en poco el arca del pacto, que es un símbolo de la presencia gloriosa del Señor en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Y ahí los de Bet-Semes se la llevaron mejor a Kiriat Jearim. Y miren lo que pasó. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, que eso fue a Bet-Semes.
la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y que comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, y miren lo que sucedió. ¿En dónde está el arca? Está prácticamente entre la frontera de lo que es Israel con el territorio que poseen los filisteos. Está en tierra de Israel, pero es una frontera, es una nada lo que divide el territorio de los filisteos de lo que divide el territorio de Israel. ¿Y qué pasó? Después de que el arca, de que el tabernáculo había estado en Silo, cuando leemos los primeros capítulos de Samuel, nos damos cuenta que el tabernáculo está en Silo y abre la historia de Samuel hablándonos de Ana, una mujer que pidió a Dios un hijo varón y que Dios le dio al profeta Samuel como un hijo varón y que ahora es el protagonista que está en estas líneas de los primeros capítulos de Samuel. Pero no volvió el arca a tener la misma relevancia. Se había quedado nada más en la casa de alguien. Se había vuelto como que si fuera una exclusividad de una casa cuando el Señor quería habitar en medio de su pueblo. Y miren lo que sucede. Dice, y durante ese tiempo, o sea, durante 20 años, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Es el Señor el que los ha abandonado? ¿O son ellos los que se han apartado del Señor? El arca sigue ahí, amado. El tabernáculo sigue ahí. El arca en un lado, el arca del pacto, el tabernáculo probablemente en Betel. Pero nadie, ni siquiera el profeta Samuel, nadie hace como David, ¿verdad? Cuando David se da cuenta que el arca está, ¿cómo se llama? Fuera de la ciudad de David, que es Jerusalén. David se propone en su corazón llevar el arca hasta la capital para que tenga la importancia, la relevancia, pero aquí nadie, hemos tenido 20 años pasados lamentándose que Dios que nos dejó, que nos han contado las historias, los abuelos, de cuando el Señor se manifestó ahí en Egipto. Cuando el problema no es el Señor, si el Señor sigue ahí con ellos. El problema es que el pueblo ha abandonado al Señor. Es que el pueblo no le ha dado la relevancia que debería tener la presencia del Señor en medio de él. En 20 años, amado, el sistema sacerdotal, el sistema sacrificial, no hubo nada de eso. Y ya vamos a ver que al no haber nada de eso, lo que se hacen son un sistema paliativo, un sistema paralelo, que Dios lo tolera y Dios lo permite por la misma decadencia espiritual del pueblo del Señor. Y mire que hay una enseñanza sumamente valiosa. Un cristiano que diga ser cristiano, nacido de nuevo, y que no tenga un idilio de amor con la casa del Señor, ese fregado es mentiroso. Porque somos llamados a salir del mundo para ser trasladados al reino de Dios. Y el reino de Dios, aún en este momento de la historia en la que estamos, es la congregación, es su iglesia, son sus santos, o como le estamos llamando el domingo, esa comunidad de fe. ¿Y qué es lo que creemos nosotros que cómo se hace cristianismo en nuestra época? Es que hay un concierto de música en tal parte. Es que hay conferencias de no sé qué en tal otro. Es que hay un retiro de no sé qué por otro lado. Y lo que menos se nos ocurre, porque lamentablemente es de lo que menos se nos ha predicado, de que debemos estar, nuestro idilio de amor con el Señor debe ser su casa, sus hijos. Dice la Escritura, y lo cita el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6. Dice que el deseo, y cita un pasaje de Ezequiel,
el deseo de Dios es morar en nosotros, pero también moverse en medio de nosotros. Y lamentablemente estamos en una situación muy similar a cómo está el pueblo del Señor cuando estamos contando esta historia. La casa de Dios está desolada. La casa de Dios se ha convertido nada más en un lugar donde yo voy a ver qué me dan. Yo quiero un buen ministerio de alabanza para que me levante el ánimo. Yo quiero un pastor que ore bien para que yo sienta que me meto ¿cómo se llama? En comunión con el Señor, que el Señor contesta mi petición. Yo quiero una palabra que me den aliento, que me hablen de los problemas que yo tengo. Amados, el problema es que hemos humanizado lo que Dios ha diseñado que sea espiritual. Y las dos cosas no concuerdan. No porque Dios no le interese nuestra humanidad. Al contrario, Dios está interesadísimo en nuestra humanidad porque Él mismo nos creó. Pero Él sabe que si los caprichos nuestros se cumplen, el jardín del Edén todavía no se ha restaurado. Seguimos fuera del jardín del Edén porque seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Y entonces, ¿qué desea el Señor de nosotros? Desea bendecirnos y que desea prosperarnos también, por supuesto. Desea tenernos con salud, desea que tengamos familias estables, que seamos luz en el- sí, por supuesto que sí, pero necesitamos ser parte integral de esa comunidad de fe que gira su vida alrededor de la presencia de Dios, que es su iglesia. Amén. Bueno, aquí está para que ustedes vean dónde queda Kiriat Jearim. Si ven el territorio rosado, que ven ustedes acá abajo, parte de este territorio, si lo quieren ver así, más o menos de esta manera, es territorio de Judá. Pero aquí está Gad, miren, ¿se acuerdan Goliat de dónde era? De esta zona de aquí, y está en el mero territorio de Judá. Ecrón es una ciudad de los filisteos. ¿A dónde fue llevada el arca? De Gad a Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, lo que pasó ahí, que mataron a 70. Entonces el arca se fue hasta Kiriat Jearim a habitar en la casa de una persona. Preguntas, vamos hasta acá. Hola. No pasa. Ok, sigamos entonces. Vamos ahora a ver, a seguirle la pista, a seguirle la pista a el arca del pacto en la época de Samuel. Pastor, perdón, yo tengo así como una inquietud. em, en esta época, entonces es porque el Señor está viendo todo eso, ¿verdad? Y esos 20 años donde dejaron su casa desolada, ¿verdad? ¿No? Entonces es como ver parte, así como se dijo el domingo, de la concesión que hace Dios para el pueblo y que ninguna concesión sale con buenos resultados, ¿ve? Porque Él permitió ese tiempo. Sí, 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 sí. O sea, es que miren, Dios es un Dios que respeta mis decisiones. Esa parte creo que no lo hemos predicado y estresado lo suficiente, porque hay un grupo de cristianos que creen, no, es que, ¿cómo se llama? Si yo saco la naricita, Dios me está con un gran garrote ahí esperando que yo falle para pegarme. No, Dios es paciente con nuestra vida. Dios respeta nuestras determinaciones, nuestras decisiones. El problema es nosotros, cómo quedamos cuando la voluntad nuestra se hace. ¿Qué sucedió en esos 20 años? Si usted le sigue la pista al libro de Samuel, hasta que Samuel ya es un hombre adulto, porque el arca del pacto la capturaron cuando Samuel era un niño todavía. Estuvo, y entre los filisteos estuvo nada más 7 meses, pero estuvo 20 años ¿cómo se llama? En Kiriat Jearim, en la casa cuidada por Eleazar, en una casa. ¿Recibió bendición esa casa? Por supuesto que era de bendición para esa casa, pero no era para bendecir una casa, el arca del pacto era para bendecir
Pero ¿qué pasó con el resto del pueblo? Adivinen qué. Se fueron tras los dioses de los amorreos. Se fueron tras los baales y las astantes. Cambiar, es que, amados, uno dice, no, es que yo puedo estar y ser cristiano sin ir a la iglesia, yo puedo ser cristiano sin pertenecer a mi comunidad de fe, yo puedo ser cristiano sin servir al Señor. Así, ¿qué te dice la Escritura? ¿Qué te enseña lo que, lo que la Biblia misma a cuartelazos te está enseñando desde el Antiguo? Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, no es exactamente el mismo tema. Todas esas bendiciones que ven ustedes en el Nuevo Testamento, todo ¿cómo se llama? Eh, el, eh, eh, el estar ahí en las dificultades, el que Dios nos guarde, que se cumplan sus promesas en nosotros, es de una vivencia en comunidad, porque el Señor sabe que si estamos aislados, vamos a hacer nuestras propias locuras. Vamos a querer vivir nuestra fe a nuestra manera. Entonces, que Dios lo permite. Digo así, no, ¿cómo se llama? La única vez que Dios no va a permitir nada de esto es cuando Él venga a establecer su reino aquí, porque ahí se acabó ¿cómo se llama? El tiempo de la gracia, el tiempo de la paciencia de Dios. Él va a venir a sacar a lo malo que no es de su reino y a dejar nada más lo que es su reino en medio de todo este, ¿cómo se llama? De todo este planeta, para, para, para gobernarlo de acuerdo a como Él lo había diseñado. Pero es que yo no voy a ir a la iglesia. No va a mandar a Arcángel Gabriel a que te diga así, levántate. Uno tiene que entender el lenguaje de Dios.